Yo voy a seguir con algo que he compartido varios días y es acerca de Ruth, un libro de la Biblia que es muy pequeñito, que tiene solo 4 capítulos. Y hoy voy con el capítulo 3 y habla de que dentro de nuestras decisiones podemos hacer lo correcto o no. Podemos hacer lo que nos apetece, lo que me dicta la sociedad o la gente que tenemos a nuestro alrededor, o bien yo tener un criterio propio y decidir qué es lo correcto y hacerlo. Voy a hacer un resumen, ¿vale? En el capítulo primero, si os acordáis, nos contaba la historia de una familia que pertenecía al pueblo de Israel. Y lo que hizo esta familia fue salir al extranjero a buscarse la vida, porque fue un tiempo de hambre. Cuando salieron, le vino la desgracia y tanto los 2 hijos de la mujer como su marido murieron. Entonces la mujer decidió volver a casa sin nada, salvo una nuera que decidió volver con ella. Esa es Ruth. La nuera era una extranjera. Llegó en un sitio donde tenían otras costumbres, otra forma de vestir, otra forma de pensar, otra legislación, otra normativa, todo diferente. Pero ella, a través de su suegra y de su suegro antes de fallecer, de toda la familia, había conocido de Dios y había tomado la decisión de ir a este pueblo porque le importaba y quería tener esa relación con Dios, conocerlo más a fondo y comprometerse con Él. En el segundo capítulo, Ruth, que tenía más energía, más fuerza que Noemí, su suegra, Ruth decide ir a trabajar. No me puedo quedar aquí quieto. No podemos estar viviendo con el duelo, con la pena que tenemos de nuestros maridos, de los hijos, sino que tenemos que buscarnos la vida y tenemos que esforzarnos y trabajar. Y allí conoció a una buena persona, un tal Boz, que después descubrió que era un pariente de Noemí. Este le cuidó, le dejó estar en su campo, trabajar, ganarse la vida hasta el tiempo del fin de la cosecha. Y ahora empezamos con el capítulo 3. Y el capítulo 3, así como el capítulo 2, el libro es como un poema, ¿vale? Si conocéis las rimas A, B, B, A, pues el libro de Ruth es algo parecido. El libro tercero tiene mucho que ver con el segundo. Empieza con una conversación en una casa, la acción de todo lo que va a suceder ocurre en el campo y acaba volviendo a la casa y teniendo esa otra conversación Ruth con Noemí. Y ese tercer capítulo va a ser exactamente igual, solo que lo que se trata es distinto. Así como en el segundo capítulo se hablaba de esforzarse, de trabajar, de que no podemos quedarnos quietos en casa por salud y porque tenemos que buscarnos la vida. La vida es esfuerzo, es trabajo. Y ese tercer capítulo va a hablar de algo totalmente distinto. Va a hablar del descanso. Porque no todo en la vida es trabajar. También hay descanso, disfrute, paz. Y de esto es de lo que habla el capítulo 3 de Ruth. Si os parece, empezamos a leerlo. Dice así: un día, Noemí le dijo a Ruth: hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Boz es nuestro pariente cercano y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando la cebada en el campo de trillar. Así como en el capítulo 2 fue Ruth la que dijo: oye, que yo tengo fuerza, que voy a ir a trabajar. Dame el permiso para poder ir y ganarnos la vida. Aquí es Noemí, la que conoce el pueblo, la que conoce las costumbres, la que conoce la ley. Es hora de que yo sea quien te provee a ti. Tú has ido a trabajar, a por comida, pero ahora yo tengo que buscar para ti un sustento, una forma de vida,
Porque en ese tiempo la seguridad social no iba muy bien, ¿sabe? No, o sea, era... Entonces, la forma de que una mujer viuda se ganara la vida muchas veces era a través de la prostitución o acercándose a algún hombre para que pudiera mantenerla. Eso era la cultura y el momento en el que estaban. Y Noemí dice, yo no quiero que tú hagas eso. Yo quiero darte una seguridad. Yo quiero darte un marido, pero no que tú te arrimes a cualquiera. Y le abre un camino. Dice, vos, tú ya lo conoces. ¿Te acuerdas de él? Te ha tratado bien. Es un pariente cercano. Así que tengo cierta relación. Aquí en el libro no lo dice. El autor del libro, yo os lo dije el primer día, es un tío que va a lo rápido. No hace un párrafo increíble, 500 hojas, no. Son frases cortas. Ruth, habla con Noemí. Pum, de repente se va a trabajar. Pum, después va a pum. Aquí no lo pone, pero es posible, y esto me lo cuajo yo porque no viene en ningún lado la Biblia, ¿vale? Es posible que Noemí incluso hubiera ido a visitar a vos. Hombre, vos, ¿cuánto tiempo? ¿Qué hay de tu vida? Porque tú la mía ya la sabes, pero yo de ti no sé nada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal se está portando Ruth en el campo? ¿Está trabajando bien? ¿Es apañada? ¿Bien? ¿Todo guay? Quizás, y me lo sigo cuajando yo solo, quizás Noemí en esa conversación pudo decir, jo, pues el Boz es apañado. Tiene poder adquisitivo, tiene tierras, la capacidad de ayudar. Podría ser un buen fichaje. Aun por encima, dice que es un pariente cercano. Y esto es algo que Noemí sabía, pero Ruth no. Y aquí os voy a pedir ayuda. Si me podéis alguien leer, ¿sale por ahí? No. ¿No salió antes? ¿Puedes darle para atrás con la mano? Ah, que ya sale. ¿Alguien me puede leer la cita esa, por favor? Deuteronomio 25, 5 y 6. Porque toda, igual que en el capítulo 2, había una norma, una ley que permitía a los extranjeros proveerles de comida. Dios cuida de los extranjeros también. Hay otra ley interesante que Ruth es imposible que conociese, pero Noemí sí conocía. Estoy hablando mientras a alguien le doy tiempo para que lo busque. Venga. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Vale, si queréis todo el contexto, podéis leer el capítulo entero y seguir un poco más para abajo, ¿vale? Pero yo hago la versión de los 3 segundos, lo siento, del Tito. En este caso no me dice la mente, pero está ahí. Igual que hoy existen madrinos y padrinos, ¿verdad? Mi hermano Raúl, tengo un hermano que está en Alemania, yo creo que lo he dicho varias veces. Y hace muchos años, cuando tuvo a sus hijos, una vez me llamó y me dice, Dani, mira, que quiero que seáis los padrinos de mis hijos. Por si acaso a mí alguna vez me pasa algo, vosotros os encargáis de ellos. Ya vosotros después decidís si podéis venir a Alemania, si ellos se van para España, eso ya es cosa vuestra. Pero que por lo menos ellos estén cubiertos. Es algo que hoy se hace, ¿verdad? Y es lo normal. Pues Dios hizo lo mismo para el pueblo de Israel. Una ley que decía, cuando tú estés casada con alguien, cuando ese marido muera, para que esa mujer no quede sola y desamparada, el hermano tiene que ocupar el lugar, tiene que encargarse de esa mujer. Le dará un hijo y el primer hijo llevará el apellido
no mío, sino del fallecido. ¿Para qué? Es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía cada familia un trozo de tierra, un trozo de terreno, una forma de vida asociada a cada familia. De esa forma, la familia nunca perdía el sustento. A partir del segundo hijo, ya sí era hijo del hermano que vivía y que sustentaba a esa mujer. ¿Vale? Hay matices, hay cosas, ya digo, la versión extendida, seguir leyendo, ¿vale? Pero esa sería la cosa. De tal forma que Dios, vemos que provee tanto a los extranjeros como a las viudas, a los necesitados. Siempre Dios da la forma para hacerlo. Lo curioso es que esto sería con el pueblo de Israel. Pero Ruth era una extranjera. Así que, estrictamente hablando, no le pertenecía eso. ¿Vale? Habría que cogerlo con pinzas. Pero Noemí le dice, aquí tenemos una posibilidad. Aquí tenemos opciones. Y a mí me quedan 2 días en el convento, pero a ti todavía te queda una vida larga. Noemí se podría haber ocupado solo de ella. Pero hacer lo correcto es ocuparse también de quien deja atrás. De una persona que decidió salir de su país para acompañarla, para cuidarla, que aún cuando trabajó en el capítulo anterior le trajo comida para ella también. Y ahora dice, yo te voy a proveer para ti. Y a lo mejor Noemí podría haber dicho, yo me lo guiso y yo me lo como. Fin. Pero lo correcto a veces no es lo que te sale de primera mano. Noemí decide cuidar de Ruth y decide darle esta oportunidad. Y sigue diciendo, mira, haz lo siguiente, báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Después baja al campo de trillar, pero no dejes que vos te vea hasta que termine de comer y de beber. Fíjate bien dónde se acuesta y después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Le está diciendo, mira Ruth, tú te vistes a apañar, te perfumas, te lavas, te pones como una novia cuando va al encuentro de su marido. Porque ella lo que pretendía es, ¿quieres casarte conmigo? Básicamente. Y en ese momento, en esa época, en esa circunstancia, las uniones matrimoniales se hacían con las uniones físicas. Es decir, teniendo relaciones sexuales. Sí, no te rías. Vale, entonces, lo que Noemí le está diciendo es, tenemos una oportunidad de vivir. Sobre todo tú, que eres más joven. Haz lo siguiente. Tú te apañas bien y vas al campo, te fijas dónde es. Siempre cambio de tercio. La época de la cosecha es una época también, cuando se acaba de trabajar, de fiesta, de sí, hemos conseguido el trabajo. Ahora ya, descansar, que le dé el viento, que se seque y ya podemos disfrutar todo el año de todo lo que hemos recogido. Así que es una época de celebración. Y los hombres solían dormir al lado del grano mismo porque era una forma de cuidarlo para que no vengan ni bien las alimañas ni bien otras personas que no habían trabajado para robarlo. O sea que Noemí sabía perfectamente cuáles eran las costumbres y dice dónde va a estar, porque tiene que estar ahí, es su grano y él va a protegerlo. Así que, cierro paréntesis, fíjate bien dónde se acuesta.
Después, acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Y aquí me voy a meter en un charquillo. Cuando dice pies, en la Biblia, digamos que hay eufemismos. Digamos que cuando yo digo el final de la espalda, no me refiero a las lumbares. Hubo una entrevista a José Mota hace un tiempo en la tele, y dice, a mí me encanta hacer humor, pero solo de cintura para arriba. Y todos entendemos lo que quiere decir. Vale. Hay varios sitios en la Biblia donde se dice agua de pies y sobreentendemos que está en el baño. Cuando Saúl entra a una cueva y está David dentro y todos sus soldados quedan fuera porque iba a cubrir sus pies y es que iba a hacer sus necesidades. Y otra cita donde se menciona a una mujer que cuando habla del parto habla de la placenta de los pies. La placenta no está en los pies. Así que quizás lo que Noemí le estaba diciendo que hiciera Ruth no era que le destapara los pies, sino que era un poco más arriba. Bien. Lo que le está diciendo es, acércate a él y espera. Y es interesante porque, no sé vosotros, pero cuando vamos a ponerlo en situación, un hombre, posición, el momento, era una fiesta, comer, beber, y le estás diciendo a una mujer que se ponga al lado y, bueno, bien. Lo más fácil para hacer esa unión, si la mujer, con perdón, se pone un poquito tontuela, el hombre va a hacer lo que tiene que hacer. Sin embargo, Noemí le dice, hazlo y espera. Y espera. Ella podría haberse ganado su vida de por sí. Podría haberse camelado a voz sin mayor problema. Pero Noemí le dice, espera. Y va a ser él el que decida. Sin ningún tipo de coacción, sin ningún tipo de falta de pensamiento, ni nada por el estilo. Y hacer lo correcto a veces es eso. Es que aunque puedas hacer las cosas de forma muy fácil, esperes. Y esperas hasta que las cosas se hagan de la mejor forma posible. Ruth le dice, haré todo lo que me dices. Así que esa noche bajó al campo donde se trilla el grano y siguió las instrucciones de su suegra. Después de que Boz terminó de comer y beber y estuvo de buen ánimo, se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó. Una cosa es decir, lo voy a hacer, y otra muy distinta es hacerlo. Mis padres, uno de los refranes que siempre nos han dicho, el hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Lo que dices, se hace. Si no sabes si lo vas a hacer, mejor cállate. Porque es muy fácil hablar. Sí, hombre, por Dios, sí, eso es cosa mía, yo lo hago. Claro, que voy a... Sí, hombre, yo lo hago, yo me encargo, yo lo hago, yo... Sí. Y después... Es que me duele el píloro. Ya sí, eso mañana. O bueno, ya lo hará otra persona. O ya se encarga, y al final
no se cumple con su palabra. Pero Ruth dijo, lo hago. Y siguiendo todas las instrucciones de su suegra, y fijaos que para alguien que no está en esa cultura, en ese país, en esa legislación, en esa normativa, es como diciendo, no sé, yo creo que en algún momento, yo pensaba en todo el momento, mientras ella se estaba lavando, duchando, ¿me estoy duchando para qué? Pero iba por el camino, y voy por el camino, y yo, ¿en serio? ¿Estoy yendo para allá? ¿Y aquí? ¿Y si me confundo de persona? ¿Y si él está más para allá que para acá? ¿Y si me encuentro por el camino a otra persona? Porque recordamos, estábamos en el tiempo de los jueces y cada uno hacía lo que le daba la gana, lo que bien le parecía. Es una época donde, digamos que el pueblo de Israel no seguía las normas de Dios. Hacía cada uno lo que le daba la gana. Entonces, respetar a una mujer, bueno, depende del momento. ¿Hay alcohol por medio? Y por el camino, Ruth tenía que ir pensando en todo esto. Evita a toda la gente que veas. El sitio, según las costumbres, los que guardaban el grano eran los hombres. Una mujer, si va por allí, no iba a guardar grano, iba a otras cosas. Su reputación, todo. Y ella todo el camino iría hacia allí pensando en todo lo que le podía salir mal. Sin embargo, le hizo caso. Alrededor de la medianoche, Boaz se despertó de pronto y se dio la vuelta. Entonces se sorprendió al encontrar a una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, preguntó. Soy Ruth, tu sierva, contestó ella. Extiende sobre mí el borde de tu manto, ya que tú eres el redentor de mi familia. Fijaos que es noche cerrada. La gente no se reconocía una a otra. Podía ver que era una mujer, vio un bulto allí, ¿vale? ¿Qué haces tú aquí? Si yo he venido solo, claro, evidentemente con el fresquito de la noche al aire, pues eso te despierta, te da ¿qué pasa aquí? Y cuando te das cuenta de lo que está pasando, dices, ¿quién es esta? ¿Y qué pretende hacer conmigo? Ahora pues miramos desde el punto de vista de Ruth, ¿vale? Esta se quiere aprovechar de mí. Esto es alguien que yo he bebido de más y no me he dado cuenta. ¿Qué ha pasado aquí? Y entonces ella le dice, soy Ruth, tu sierva. Y cuando él dice Ruth, él piensa en el capítulo, todo lo que ha visto en el capítulo anterior, todo su trabajo, todo su temperamento, las cosas buenas que ha hecho, sabe cómo ha vuelto cuidando a su suegra, que es su familiar. Sabe todo eso y empieza a decir, vale, esta no es una cualquiera que me está aquí liando, esta es una mujer responsable. Yo he visto cómo trabaja, yo he visto cómo trata a la gente, yo he visto... Vale, bien. ¿Qué pasa? Extiende sobre mí el borde de tu manto, ya que tú eres el redentor de mi familia. Aquí Ruth le dice claramente lo que quiere. Y si os acordáis de algo que él dijo, que Boaz le dijo a Ruth en el capítulo anterior, bendita tú que has venido a refugiarte bajo las alas del Altísimo. Boaz sabía lo que Ruth había venido a buscar: protección, seguridad, tranquilidad. Dentro de toda la desgracia que le había pasado, había perdido a su marido, pero es que también se había desarraigado de todo lo que conocía, de su familia, de su pueblo, de su gente, de sus tradiciones. Todo lo había dejado atrás. Y estaba en un sitio nuevo que no entendía seguramente muchas de las normas ni costumbres que allí había, para venir a abrigarse al abrigo, bajo las alas, a cobijarse, a buscar refugio de Dios. Y ahora es Ruth, la que le está diciendo, ponme tú ese manto que me cubra, que me proteja del frío de la noche. Pero más allá, protégeme de todo lo que tengo ahora por vivir. Dame sustento, dame protección, dame un lugar seguro para vivir.
porque tú eres el redentor de mi familia. Y cuando hablamos de redentor, siempre nos viene a la cabeza la imagen de Jesús, de Dios, nuestro redentor, que a pesar de todo lo que hemos vivido mal, de todo lo que nos ha pasado en la vida, a pesar de todo lo que nosotros somos y nosotros no hacemos bien, Él nos da la oportunidad de volver a relacionarnos con Él. Eso es redimir. Algo que estaba unido, que Dios creó con Adán y Eva, donde en un jardín ellos vivían y paseaban juntos. Y, ¿qué pasa? ¿Cómo te va el día? Bien, aquí estamos, con los leones. Y esa relación se rompió por el pecado, por desobedecer, porque el hombre dijo, no, mira, Dios, paso de ti. Pero con la muerte de Jesús, Dios abre esa puerta para decir, no, es que yo quiero exactamente esa relación, volver a estar contigo, volver a estar de mano a mano. No quiero que me rechaces, no quiero que te alejes, quiero que estés conmigo. Y de esa forma tener una relación de familia, de padre e hijo. Y esa opción es la que le está pidiendo Ruth a Boaz. Quiero que me des otra vez un hogar. Mi hogar estaba roto, mi sustento eliminado, pero tú puedes darme todo eso. Sé tú el que dio su y cúbreme con tu manto. Protégeme. Y ahora tenía que esperar. El Señor te bendiga, hija mía, exclamó Boaz. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no te has ido tras ningún hombre más joven, sea rico o pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada, yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Pero aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, aún hay un pariente más cercano que yo. Vaya. Si es que la película hay que verla siempre hasta el final. Boaz está contentísimo con Ruth y no se quiere aprovechar de ella, que podría. Dice, muestras más lealtad familiar ahora que antes. Boaz había oído la historia de cómo Noemí se había quedado sola en un pueblo extranjero y cómo Ruth la había ayudado a volver. Boaz sabía que Ruth era una mujer que cuidaba de la familia, aunque curiosamente no era de su pueblo, pero cuando ella se comprometió con el hijo de Noemí, formó parte de la familia, pasó a formar parte de la familia de Noemí, y ahora Noemí era su única familia. Eso es lealtad. Y él le dice, aún con todo lo que has hecho, ahora muestras más lealtad todavía, porque tienes la intención de cumplir las normas que tú ni siquiera conoces. Esto es así, efectivamente. Y podrías haber buscado a un hombre más joven. Así que nos damos cuenta de que Boaz le sacaba unos cuantos años. Pero es más, dice que podría conseguir a alguien rico o pobre. A ver, con perdón, alguien pobre, más o menos, te lo puedes camelar como tú quieras. Me paso por aquí. A alguien rico te lo puedes camelar más o menos como tú quieras. Pobre, perdón. Pero alguien rico te puede utilizar y te puede desechar. Si tú camelas a alguien rico, probablemente es que Ruth era de buen ver. Vamos a dejarlo así. Y era apañada. Y tenía, además, un montón de virtudes, porque dice que todo el pueblo, no solo él que había estado trabajando con ellos lo había visto, todo el pueblo, con su forma de actuar, con su forma de proceder, con cómo trataba a toda la gente, decía que era una mujer virtuosa. Una mujer de 10, física y de carácter. Y Boaz se siente afortunado de que haya ido
a preguntarle a él. Dice, ostras, con perdón, ¿este pibonazo viene por mí? Pero aunque lo fácil hubiera sido decir sí, hacer lo correcto no siempre es lo que más te apetece. Y aunque la petición había sido por parte de Noemí se la dijo a Ruth, pero Boaz sabía que había algo que chirriaba. Dice, mira, tienes razón, pero es que hay uno que tiene un poco más de privilegio que yo. Entonces primero tenemos que resolver ese asunto y ya después yo haré lo que sea necesario. Pero primero vamos a resolver esto y vamos a empezar bien la relación. Y muchas veces empezamos mal las cosas. Y lo que se empieza mal, acaba mal. Cuando nosotros nos comprometemos, cuando nosotros decidimos iniciar algo, es bueno sentar bien las bases. Es curioso cuando nuestra hija Lidia, que este año fue a Granada a estudiar, compartir piso, lo que le dijimos es, antes de nada, sentaros y sentar bien las bases. Quien limpia, si se cocina, que quede la cocina recogida, la basura, el esto, lo otro, porque no es lo mismo vivir en casa de papá y mamá que buscarte tú la vida. Aún así ha tenido lío, lo normal. Pero cuando algo no se empieza bien, evidentemente no va a acabar. Y vos lo que quiere es, vamos a hacer las cosas bien. Quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces, tan cierto como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora, acuéstate aquí hasta la mañana. Igual que en el capítulo 2, se repetía, no me acuerdo, ahora lo digo de cabeza, 8 o 9 veces. Trabajó, fue a trabajar, cargó, verbos de acción y de trabajo, 8 o 9 veces. En este capítulo, el que está todo el rato diciendo es, acuéstate, descansa, tranquila, calma. Este capítulo habla de la tranquilidad, de la paz. Pasado si le hubiera dicho, mira, no, que hay otro, vete. ¿Cómo se habría sentido Ruth? Rechazada, diciendo, sí, me dices que sí, pero es que no. Vos también es un caballero. Dice, tranquila, quédate, que yo sí quiero, te lo demuestro, quédate aquí. Yo te protejo, pero tengo que resolver esto. Pero mientras lo resuelvo, tú quédate, tranquila, no pasa nada. Porque aunque Él no lo haga, te doy mi palabra, tan cierto como que Dios, ese Dios en el que tú crees y sabes que vive, que yo voy a actuar y te voy a redimir. Así que de una forma o de otra, tu problema va a estar solucionado. Tu situación, tu vida, todo va a estar tranquilo. Uy. Vale. Cuando Ruth volvió... No, todavía me queda uno. Espérate, tenle uno para atrás, porfa. Entonces, Ruth se acostó a los pies de Boaz hasta la mañana. Pero ella se levantó muy temprano, antes de que hubiera suficiente luz para que una persona pudiera reconocer a otra. Pues Boaz había dicho, nadie debe saber que estuvo una mujer aquí en el campo. Fijaos, lo que os he dicho antes. En el campo, a proteger el grano, iban los hombres. Una mujer, cualquier persona que hubiera visto salir una mujer de allí, ¿de dónde viene? ¿Con quién ha estado? ¿Tú quién eres? Oy, 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 oy. Así que Boaz le dijo, quédate aquí, pero nadie tiene que saber que has estado. Por tu bien, por el mío,
hasta que resolvamos esto. Y esto a mí me rompe un poco la cabeza y reconozco que esto es de las cosas que yo más fallo, y es el cuidar las apariencias. Porque además de ser, hay que parecer. Y a mí eso me fastidia mucho. Porque si uno está haciendo lo malo, que le den morcilla a todo el mundo. Pero no. Si yo soy, y digo que soy, hijo de Dios, además de serlo, tengo que parecerlo. E igual tengo que evitar ciertos lugares, ciertas cosas que pueden ir en contra de lo que digo que creo. Y no significa que yo esté haciendo nada malo. Pero, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué van a hablar de mí? ¿Qué van a hablar de lo que yo represento? Ruth y Boz lo tenían claro. Y a pesar de que no habían hecho nada malo y que todo estaba bien, le dijo, márchate antes de que nadie pueda verte. Antes de que nadie sepa que eres tú. Y Noemí dijo, vale. Y Ruth dijo, sí, vale. Pero cuando se fue, le dijo, trae tu manto y extiéndelo. Entonces él midió 6 medidas de cebada sobre el manto y lo colocó sobre las espaldas de ella. Después él regresó al pueblo. Vale, vete, pero para que estar aquí, llévate comida. Para que sepas que yo estoy contigo. Es una muestra para decir, te apoyo, estoy contigo. Y además no debía ser una cantidad muy pequeña. Cuando dice que fue Boz el que lo colocó en las espaldas de Ruth, ella no se lo podía colocar. Así que le dio comida, alimento, sustento y no poco. Y es curioso porque el número 6 en esto de la Biblia, en todo el tema de numerología, también es algo significativo y quizás era también un mensaje que Boz le estaba dando. No tanto a Ruth, que no entendía el contexto, pero sí a Noemí. Cuando en la Biblia se menciona el número 6, es un número imperfecto, de diablo, de algo que no está completo. Igual que el 7, se dice que es el número de Dios, el número perfecto, completo, etc. Cuando habla de 6, igual le está diciendo que esto está sin terminar. Algo incompleto te mola. Algo incompleto. Algo que todavía no ha terminado. Llévate comida y llévate sustento, pero no para un rato. Espera que todavía hay más. ¿Entendéis por dónde puede ir la cosa? Y después de eso, ¿a dónde fue él? Al pueblo. Antes no había juzgados. Los sitios donde se deliberaban todas las cosas judiciales, legales, disputas, todo eso se celebraba en la puerta del pueblo. Allí era donde se juntaban los ancianos, los líderes, la gente que tomaba las decisiones para determinar causas legales. Y él dejó de proteger el campo. Ya esto no es lo más importante, sino que se fue directo al pueblo. Y eso que estaba incompleto, probablemente se completará. Lo veremos en el capítulo 4. Perdón, he ido para atrás. Cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra, Noemí le preguntó, oye, cuéntame, ¿qué ha pasado? Fijaos, era de noche. Hemos visto el punto de vista de Ruth y de Boz. ¿Cómo estaba Noemí? Yo la he mandado. ¿Qué habrá hecho? ¿Habrá ido? ¿Y habrá llegado? No se habrá confundido de hombre. Habrá ido al sitio correcto, ¿verdad? Vale, ¿y habrá esperado? ¿Y qué le habrá dicho? Y yo creo que Noemí esa noche la pasó en vela, comiéndose las uñas o no sé muy bien qué. Pero cuando llegó estaba, vale, cuenta, ¿qué te ha dicho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Ruth les contó a Noemí todo lo que Boz había hecho por ella y le dijo,
Dice, me dio estas 6 medidas de cebada y dijo, no vuelvas con tu suegra con las manos vacías. ¿Os acordáis qué dijo qué dijo Noemí cuando llegó después de que toda su familia había muerto? No me llaméis más Noemí, que Noemí significa la placentera, sino llamadme Mara, porque grande es mi amargura. Me fui con las manos llenas y volví con las manos vacías. Y aquí el autor repite exactamente la misma frase. No vuelvas con las manos vacías. Porque la situación en la que has empezado, hace un par de capítulos atrás, para nada tiene que ver con lo que estás ahora. Y ahora sí tienes manos llenas. Y todavía no ha terminado la cosa. Entonces Noemí, que captó el mensaje del número 6 y de todo lo que había traído, ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Noemí no había visto a voz. Noemí no había visto sus intenciones ni nada parecido. Pero cuando Noemí vio el resultado de todo, dijo, descansa. Podemos descansar, porque Él lo va a arreglar. Quizás no era cuando ella tenía pensado. Quizás no era la forma que ella había imaginado. Y Dios actúa así muchas veces. Cosas que tenemos ahí en mente. Decimos, joder, Señor, ¿vas a actuar en algún momento o qué? Que se está pasando el arroz, Señor. Igual no es como nosotros teníamos pensado. Igual no es de la forma que queríamos, ni el momento en el que queríamos. Pero Dios está ahí. Y en algún momento Dios actúa. Y todo se va a resolver. Igual no es como a nosotros nos gustaría. Puede ser. Los planes de Dios los conoce Dios. Y hay muchas más cosas de las que nosotros podemos tener en nuestras manos para controlar todo lo que ocurre, todos los pensamientos, las acciones, las situaciones de cada persona. Teníamos el caso cuando vivíamos en Villagarcía de un chico que esperaba el trasplante, que era riñón, Alex. Bueno, un órgano, el riñón. Y claro, la familia decía, que salga un donante, ojalá pueda salir, Y una vez Eduardo Carnero, que era el que estaba allí, dice, va a ver, dice, es un poco extraño porque cuando nosotros pedimos que a él le salve, estamos pidiendo también que otro muera. Entonces, claro, nosotros tenemos una perspectiva, nosotros tenemos lo que nosotros vemos y lo que nosotros tenemos, pero lo que hace falta para solucionar lo nuestro muchas veces implica otras cosas que no tenemos ni idea. ¿Y Dios actúa? Sí, pero quizás no como nosotros queremos. Ese es Dios. Lo que sabemos es que Él está bajo el control de todo, que Él no va a dejar nada sin resolver y que un día va a volver y que va a terminar lo que un día inició. Hacer lo correcto es difícil. No siempre es lo que nos apetece. No siempre es yo lo primero. Pero es lo correcto. Personas mayores con una enfermedad, son mayores. Si ya han vivido todo lo que tenían que vivir, ¿no? No. Son personas que merecen vivir. Y muchas veces nosotros tenemos nuestro pensamiento, nuestra vida, pero hay más. Y Dios está sobre el control de todo.
Así que os invito a hacer lo correcto. Y ya veremos qué pasa con esta pareja el próximo día. Señor, muchas gracias por todo lo que tú nos das y ayúdanos a saber en cada momento qué hacer, cómo hacerlo de la mejor forma posible, como tú quieres. Cuídanos esta semana y gracias por cada una de las personas que están aquí. Cuídanos y háblale, Señor, a su corazón para que a ti un poco más. En tu nombre. Amén. Amén.